Ok, pues entonces vamos a empezar con este libro, Proverbios. Va a ser, como les digo, una introducción a algunas cosas que nos van a ser útiles para ir después avanzando. Es decir, hoy no vamos a estudiar ningún versículo ni nada. Sí vamos a ver varios versículos de ejemplo el día de hoy, pero no vamos a explicar ninguno de ellos. Simplemente nos van a ayudar como ejemplos de lo que voy a estar compartiendo. Entonces, Proverbios. Por mucho tiempo, ese libro se conocía como los Proverbios de Salomón. Hoy en día, pues solamente se le ha quedado el nombre de Proverbios, pero anteriormente, por ejemplo, el pueblo judío, eh, cuando abrían su Biblia, que para ellos era solamente el Antiguo Testamento, leían ahí como título los Proverbios de Salomón. Cuando se tradujo a la Septuaginta también, ese era el título que tenía, y después pues solamente se le quedó como Proverbios. Entonces, en Primera de Reyes, o más bien primer libro de Reyes 4:32, dice acerca de Salomón: y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 5,000, 1,005, perdón. Entonces, pues como nosotros ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de Salomón, y además Salomón es un personaje muy conocido, pues Salomón fue el hombre más sabio que ha existido, a excepción de Jesús. O sea, Jesús obviamente lo medimos con otra vara, ¿no? Jesús, dice la Biblia que en él pues estaba la sabiduría. Jesús es la sabiduría encarnada. Pero hablando estrictamente de hombres como nosotros, pues Salomón ha sido el hombre más sabio que ha existido. Y esto debido a que cuando él inicia con su reinado, pues Jesús, perdón, bueno, Dios, en aquel entonces, en la figura del Padre, ¿verdad? Le habla a Salomón, le dice que le pida algo y él se lo concederá. Y Salomón, lejos de pedir riquezas, lejos de pedir lujos y demás, pues pide sabiduría. Y Dios le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Entonces Dios le concedió sabiduría más allá de lo que cualquier otro hombre ha tenido, pero también le concedió riquezas y también le concedió pues otro tipo de bendiciones, pero es conocido Salomón por eso, por ser el hombre más sabio, ¿verdad? Y dentro de esa sabiduría, pues Salomón se dedicó a escribir, se dedicó a enseñar. Ya estudiábamos nosotros Eclesiastés, como ahí, pues Salomón nos habla acerca de la vida, de pues las cosas vanas de la vida, de las cosas absurdas, cuando no estamos cercanos a Dios. Eclesiastés es un libro escrito por Salomón, y el libro de Proverbios contiene muchos de estos escritos de Salomón, pero lo sorprendente aquí es que dice el primer libro de Reyes que compuso 3,000 proverbios. O sea, son demasiados proverbios. Y de esos 3,000, en el libro de Proverbios contamos con 513. O sea, no los tenemos completos. Solamente 513 de esos 3,000 son los que encontramos en Proverbios, pero además de esos 513 hay otros más que son de autores diferentes. Es decir, no todo el libro de Proverbios es atribuido a Salomón. La gran mayoría sí, pero también encontramos otros autores. Entonces, Salomón es el autor de la sección didáctica, bueno, Lupita conoce bien esta palabra, me imagino. Está hablando acerca de la enseñanza. Esa sección didáctica, esa invitación a adquirir sabiduría que se hace en los primeros 9 capítulos, a adquirir, a hacer caso a las enseñanzas, pues son escritos por Salomón, todos esos proverbios que encontramos de los capítulos del 1 al 9. Y luego viene otra sección. Si ustedes leen con calma el libro de Proverbios, van a encontrar como diferentes títulos, como diferentes divisiones en los capítulos. Inicia el primer capítulo atribuyéndole a Salomón esos capítulos, y luego en el capítulo 10, nuevamente vuelve a mencionar que son proverbios de Salomón, y así hasta llegar al 22:16. Luego viene otra sección que es la sección 22:17 al 24:34, y ahí ustedes van a poder encontrar un título: Las palabras de los sabios. Entonces esos proverbios ya no son de Salomón, pero muy probablemente Salomón los recopiló.
Es decir, Salomón los conocía de alguien más los escribió y Salomón los escuchó, le gustaron a lo mejor. Obviamente sabemos que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, entonces Dios en su soberanía hizo que Salomón recopilara todos estos proverbios desde el 22:17 hasta el 24:34, que realmente pues son ahí solamente un par de capítulos, pero Salomón pues los conocía. Obviamente cualquier hombre sabio se alimenta de la sabiduría de alguien más, no se cree totalmente independiente ni autosuficiente, ¿no? Si nosotros queremos aprender, siempre tenemos que escuchar a alguien más. Siempre tenemos algo que aprender de las demás personas. Entonces Salomón no era la excepción. Salomón también tenía cosas que aprender de otras personas y en este caso pues hay una recopilación de proverbios de otros autores. Y luego del capítulo 25 al 29, también son escritos por Salomón, pero fueron incluidos por el rey Ezequías. Ustedes pueden leer ahí Proverbios 25:1, que va a decir que los hombres de el rey Ezequías se dedicaron a hacer pues otra recopilación. Estamos hablando de que han pasado 250 años aproximadamente desde Salomón hasta Ezequías. Es decir, Ezequías obviamente no conocía a Salomón más que por la historia, más que por sus escritos y todo eso. Entonces probablemente había un libro en donde Salomón había dejado escritos sus proverbios, sus cantares, sus poesías y todo eso. De hecho, se cree que había 3 bloques escritos por Salomón de proverbios. Y este libro que nosotros tenemos, pues era uno de ellos, pero Ezequías de alguna manera lo complementa con proverbios de Salomón que no estaban ahí en ese libro. A lo mejor estaban escritos así de diferentes maneras en algún librillo por ahí, o a lo mejor solamente habían pasado de oído en oído, así como nosotros con los refranes, ¿no? Que conocemos muchos refranes y realmente no sabemos quién los compuso, ¿no? Pero se van pasando de generación en generación. Probablemente los proverbios de Salomón nacieran, la gente los conocía y se los iban pasando de generación a generación, pero en ese caso pues sí sabían que eran de Salomón y Ezequías hace pues una combinación ahí con los que ya estaban escritos y con los que él recopiló, él y sus hombres. Denme tantito chance, necesito contestar un mensaje. Listo, perdón, es que era un mensaje familiar, entonces tenía que responder. Pero bueno, continuamos. Y luego viene el capítulo 30, esas son palabras de Agur, así también se titula, palabras de Agur. Y luego el 31 son dichos o proverbios del rey Lemuel. Algunos consideran que el rey Lemuel es Salomón, pero no hay como que ninguna confirmación. Podrían ser 2 personas diferentes. Entonces, pues ahí vemos, así está compuesto el libro de Proverbios. Son diferentes bloques. El primer bloque es la sección didáctica del 1 al 9. El segundo bloque es del 10:1 al 22:16. Luego otro bloque, que es una recopilación que hizo Salomón, 22:17 al 24:34. Luego un cuarto bloque del 25 al 29 y luego 2 bloques pequeños ahí que pues en el capítulo 30 y el 31. Aunque a lo mejor ustedes muy seguramente han escuchado en el capítulo 31 la sección que se titula Mujer Virtuosa. Aunque el capítulo 31 está atribuido al rey Lemuel, hay ahí una serie de opiniones diferentes porque algunos consideran que escribió solamente unos y que La Mujer Virtuosa es un escrito que nadie sabe quién fue el autor. Algunos más pues se lo van a atribuir a Lemuel, pero el caso es que Dios en su soberanía pues permitió que estuviera también esa sección de La Mujer Virtuosa
ahí, que entonces podría ser una sección aparte o una sección junta con los escritos del rey Lemuel. Pero es así como se divide el libro de Proverbios. Ahora, a todo esto, ¿qué significa proverbio? Porque pues a lo mejor nosotros estamos relacionados con esa palabra solamente porque aparece en la Biblia, ¿verdad? Pero en realidad no sabemos qué es un proverbio, ¿no? Entonces la palabra proverbio significa ser como. Literalmente eso es lo que significa, ser como. Entonces ustedes se van a dar cuenta que son una serie de comparaciones las que hace estos dichos. Va a haber muchas comparaciones, muchas ilustraciones, y eso es lo que es. En la mayoría de ellos se hacen comparaciones, y eso es lo que significa proverbio, ser como. Aunque eso no nos ayuda mucho, ¿verdad? Entonces, Proverbios es un libro de comparaciones entre imágenes comunes, concretas, y las verdades más profundas de la vida. Es decir, va a enseñar cosas a través de las cosas comunes, cosas, digamos, muy profundas, cosas de la vida diaria, a través de cosas comunes, cosas que nos sirven a nosotros en nuestras vidas, a través de cosas que en ese tiempo eran comunes. Va a hablar, por ejemplo, cosas comunes que todos conocemos, el cielo, ¿no? Los árboles, cosas como esas. A lo mejor va a haber cosas que no son comunes para nosotros, pero que en ese entonces pues sí eran cosas comunes. A lo mejor al hablar de la masa, nosotros no, como tal no comemos así con la masa que ellos utilizaban. Entonces, si alguna vez llegamos a encontrar una referencia a la comida, pues a lo mejor no se nos va a hacer familiar a nosotros, pero en ese entonces que se escribió Proverbios, pues sí era muy familiar. Pero es enseñar algo a través de lo ya conocido. Esa es, de hecho, una ley de la pedagogía. Tienes que enseñarle a tus alumnos a través de lo que ellos ya conocen. Es una técnica muy útil para los niños. Les enseñas cosas que ellos no conocen, pero a través de las cosas que ellos ya conocen para que les sea más familiar. E incluso, pues, también los predicadores utilizan esa técnica. Jesús también la utilizaba, hacía comparaciones de cosas que ellos vivían en su vida diaria para enseñarles verdades espirituales. Entonces también Jesús muchas veces utilizó proverbios, no tanto como citar el libro de Proverbios, sino él mismo enseñar a través de proverbios. Entonces son esos, son dichos que utilizan comparaciones de algo muy común para enseñar verdades más profundas. Entonces son afirmaciones que se hacen a través de ilustraciones sencillas y morales que enfatizan y enseñan realidades fundamentales acerca de la vida. Entonces, como decía Lupita en un principio, si nosotros leemos eso de forma literal, pues vamos a encontrar ahí afirmaciones muy sencillas y que a lo mejor nosotros decimos, pues, ¿qué está queriéndonos decir, no? Pero atrás de esa afirmación sencilla hay verdades fundamentales acerca de la vida, cosas de la vida diaria, cosas que nos van a suceder, que sucedían en aquel entonces, y que a través de dichos muy sencillos nos están dando consejos. Entonces también es una sentencia de una o dos frases en las cuales se resume una porción de sabiduría de la vida. Esto es algo muy peculiar del libro de Proverbios. Cada versículo es un proverbio, cada versículo solamente va a contener una frase o dos frases, a lo mucho tres, y solamente en secciones a lo mejor como el capítulo 7 o en secciones como cuando se habla de la mujer virtuosa, pues va a abarcar a veces un capítulo entero hablando de un mismo tema, pero por lo general son frases o más bien dichos, sentencias de una o dos frases nada más. Esa es la intención de Proverbios, ser muy concreto, a hablar así de una forma muy sencilla y que a la vez sea muy profunda. Entonces no es un libro de historia, pero la historia está llena de situaciones que aparecen en Proverbios. Mi historia particular, tu historia particular y la historia pues de la humanidad está llena de situaciones que aparecen ahí en Proverbios, aunque Proverbios no sea un libro de historia. Muchas veces lo va a ilustrar
va a hablarle a los padres, pero sin hablarle a un padre en concreto. No está narrando la historia de un padre en concreto. O va a hablar de el hijo, pero no de un hijo en concreto, sino simplemente está usando esa ilustración. Entonces no está describiendo la historia de nadie, pero al mismo tiempo está describiendo la historia de todos, porque nosotros muchas veces vamos a estar encontrados en esa situación o en esas situaciones que aparecen ahí en Proverbios. Entonces el tema que vamos a estar viendo en todo el libro de Proverbios es la sabiduría, pero aplicada en cosas cotidianas. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que a Dios le importan las cosas cotidianas. A veces a lo mejor tenemos una falsa idea, a lo mejor no como tal, así la idea en concreto, pero sí ya asimilada, de que a Dios le importa solamente nuestra vida en la iglesia, ¿no? Que a Dios le importa solamente cuando vamos a la iglesia y solamente está atento ahí en el templo, pero no es así. A Dios le importan las cosas cotidianas que a nosotros nos acontecen, nuestro día a día, las cosas más normales, las cosas más comunes. Pero vamos a darnos cuenta ahí en Proverbios que no solamente está hablando de cosas comunes, sino de cosas peligrosas también. Y son consejos para evitar esos peligros. Por ejemplo, va a hablar de no embriagarnos, de alejarnos de las malas compañías. Si ustedes estuvieron viendo la enseñanza del domingo pasado, recordarán que estábamos hablando ahí acerca del adulterio y pues de una vida sexual impura. Entonces son peligros de los cuales Proverbios nos va a intentar proteger. Cosas que a todo joven en alguna vez nos llega la tentación, ya sea de pertenecer pues a un grupo solo por encajar y pasarla bien con ellos, y a lo mejor ellos se comportan de mala manera, pues Proverbios nos va a dar consejos para evitar las malas compañías. Como jóvenes obviamente estamos expuestos a tentaciones sexuales, Proverbios nos va a dar consejos para evitar esas tentaciones sexuales. Y pues también, ¿no? A veces nos da curiosidad de saber qué es el alcohol, de qué se siente estar borracho, ¿no? Algunos a lo mejor antes de ser cristianos, pues ya lo experimentamos, pero algunos otros, y yo he conocido gente que pues desde niños asistían a la iglesia, desde niños sus padres los llevaban, y entonces nunca han probado la cerveza o nunca han probado lo que es estar borrachos y a veces quieren experimentar, pero Proverbios también nos va a dar consejos para evitar caer en ese tipo de tentaciones. Entonces son cosas que al joven le acontecen, por eso Proverbios pues muchas veces es aconsejado para que lo lean los jóvenes, porque son cosas que nos van a acontecer en la vida y nos van a dar la sabiduría. Proverbios nos intenta dar esa sabiduría para alejarnos de esas tentaciones, para alejarnos de las malas compañías, de las malas actividades, de los malos hábitos, cosas cotidianas en nuestro día a día, representadas por afirmaciones muy sencillas, pero muy profundas también. Entonces aquí lo pongo, ¿no? Ya lo comenté. Situaciones cotidianas de nuestra vida en la que Dios está interesado. Y algo interesante de Proverbios también es que es una colección de dichos de sabiduría escritos en poesía. Esto es fundamental que lo sepamos. Están escritos en poesía. Eso nos va a ayudar mucho a entender el libro de Proverbios, porque la poesía no se puede entender literalmente. La poesía trae una retórica ahí detrás que muchas veces lo que se está diciendo en realidad pues está diciendo otra cosa. Y la poesía hebrea tiene algo que a mí me gusta mucho, que es el paralelismo. A ver, si a ustedes yo les preguntara, ¿qué distingue a la poesía? ¿Alguien me podría contestar cuando piensan en poesía, qué es lo que piensan? ¿Qué distingue a la poesía, la que ustedes conocen? Que se maneja un lenguaje figurado, predomina mucho el lenguaje figurado. Ok, eso es algo, sí, se maneja el lenguaje figurado, no es literal, pero además hay otra característica muy
muy propia de la poesía que nosotros conocemos. ¿Cómo termina cada poesía o cada frase? ¿Cómo está construida? Rima. Ajá, en rima. Generalmente cuando pensamos nosotros en poesía, pensamos en rima. Es a lo mejor parte de la belleza de la poesía que nosotros conocemos. Pero en hebreo no es así. En el mundo hebreo y también en el mundo pues de aquel entonces, no solamente los hebreos, sino también a lo mejor los babilonios, los egipcios y pueblos que rodeaban Jerusalén y que rodeaban Israel, manejaban algo que se llamaba el paralelismo. A ellos no les importaba la rima, sus poesías no rimaban, pero tenían otra belleza que es el paralelismo. Y dentro del paralelismo vamos a encontrar diferentes cosas. Una de ellas es el sinónimo, es decir, que se repite la frase dos veces, pero con palabras diferentes. Por ejemplo, el proverbio 17, 19 dice, el que ama la disputa, ama la transgresión. Y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Ahí no hay ninguna rima. Y además, pues obviamente, hay un cambio de idioma, ¿verdad? Hay una traducción que hace perder parte de la riqueza del idioma original. Entonces, aunque estuviera en rima, pues a lo mejor la traducción no es favorable, como en los salmos. A veces los salmos están escritos de forma que utilizan el alfabeto hebreo. Por ejemplo, la primera frase, si la escribiéramos en el abecedario, empezaría con A, la segunda frase con B, la tercera frase con C. Eso, pero trasladado al hebreo, o más bien utilizando su idioma original, que es el hebreo. Entonces, a veces se pierde esa riqueza al traducirlos, pero en este caso, pues no importa mucho porque en realidad no hay rima tampoco en el idioma original, sino hay paralelismo. Y ustedes, fíjense como dice aquí, el que ama la disputa, ama la transgresión. Es una idea. Y luego se repite. Y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Entonces son sinónimas las dos frases. Por un lado está hablando de disputa y transgresión, que vienen siendo sinónimos también de ruina. Déjame ver si encuentro por aquí otro ejemplo rápido. Miren, el 3:20. Bueno, el 3:19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia, dice el 20, los abismos fueron divididos y destilan rocíos los cielos. Entonces, aquí está hablando en primer lugar de sabiduría. Con sabiduría fundó la tierra. Y luego lo repite esa idea, afirmó los cielos con inteligencia. Está ahí haciendo un sinónimo sabiduría, inteligencia, pero con palabras distintas. Y luego ese se conecta, algo que no suele ser muy común, pero se conecta también con el 20. Con ciencia, que ciencia pues está haciendo un sinónimo de sabiduría. Los abismos fueron divididos. Nosotros sabemos que cuando Dios fundó la tierra, dividió los cielos y la tierra. Entonces, en el 19 dice, afirmó los cielos, y en el 20 dice, los abismos fueron divididos. Está hablando de la creación, de la misma creación que encontramos en Génesis. Y destilan rocío los cielos. Entonces, ahí encontramos ese paralelismo, ¿no? También el 19 dice cielos, el 20 dice cielos. Hay un paralelismo, hay un sinónimo. A lo mejor para nosotros nos puede parecer así como algo muy simple, pero era algo muy complicado de hacer, porque era encontrar una verdad, esa verdad que ellos podían ver, en el caso de Salomón y los demás que escribieron proverbios, lo podían ver en la naturaleza, en las cosas comunes, que esa verdad la podían utilizar para representar una verdad espiritual. Es decir, no era cualquier enseñanza, era una enseñanza que se acomodara a la ley, que se acomodara a los profetas, lo que ellos ya sabían. En este caso, lo que acabo de leer está hablando de la creación, ahí en el Génesis. Entonces están viendo a su alrededor y están buscando palabras que tengan ese significado, ¿no? Decir lo mismo, decir la misma idea, pero con un diferente significado. Entonces es algo muy complejo. Tendría que tener un lenguaje muy vasto para poder hacer eso.
Tendrían que ser muy buenos observadores, tendrían que conocer bien las leyes de Dios y tendrían que ser muy vastos en su lenguaje para poder hacer esto. Entonces, es algo que encontramos ahí en los proverbios. Paralelismo en forma de sinónimo, pero también encontramos paralelismo en forma de antítesis, es decir, lo contrario. Aquí pongo un ejemplo. El corazón alegre constituye buen remedio. Esa es la idea. Y luego la antítesis dice, mas el espíritu triste seca los huesos. La idea es la misma en las dos frases. Está, digamos que está hablando de salud, por decir algo, ¿no? Entonces, si hablamos de salud, si estamos alegres, vamos a estar saludables, ¿no? Es una probable interpretación. Como les digo, ahorita no vamos a hacer interpretaciones de los proverbios de cada uno, simplemente como un ejemplo. Entonces, es saludable tener el corazón alegre, pero no es saludable estar triste. Entonces, es la misma idea, ¿no? Pero expresada de una forma positiva y de una forma negativa. Entonces ahí hay una antítesis, es un paralelismo de antítesis, se expresa con lo contrario. El corazón alegre constituye buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. El espíritu triste te enferma, el corazón alegre te sana. Esa es la idea y es pues prácticamente la misma expresión, pero desde un enfoque distinto. También hay un paralelismo de complemento o complementario. Esto quiere decir que la segunda frase va a complementar la primera frase. El de grande ira llevará la pena y si usa de violencias añadirá nuevos males. Entonces se está complementando ahí con la palabra y. El de grande ira llevará la pena y aparte de esto se complementa así, si usa violencias, pues añadirá nuevos males. Ya de por sí está llevando la pena, ya de por sí está llevando un mal, pero si aparte, por ejemplo, dice ahí el de grande ira, aparte de mostrar su enojo, también usa la violencia, es decir, también demuestra su enojo de forma violencia, añadirá nuevos males. Entonces es un paralelismo de complemento, porque se está expresando la misma idea, pero se está reforzando. Entonces, en el primer caso, se expresa la misma idea con diferentes expresiones. En el segundo caso, se expresa la misma idea con enfoques distintos. Y en el tercer caso, se expresa la misma idea reforzando esa idea. Y luego viene el de comparación, que les decía, proverbio significa ser como. Y vamos a encontrar muchos proverbios así que hacen comparación. Entonces dice, fíjense cómo empieza, como zarcillo. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Entonces está comparando a una mujer que no es sabia, a una mujer necia, pero que es muy bella, con una perla, con algo de valor, pero que está en el hocico de un cerdo. Entonces, pues, pierde todo su encanto, ¿no? Aunque digamos, bueno, digamos, es que un zarcillo no estoy seguro si sea un pendiente, un anillo, pero es algo de oro, es una joya de oro. Entonces, puede ser a lo mejor la joya más preciosa, puede ser a lo mejor la mujer más hermosa, pero en el hocico de un cerdo, pues no, a nadie le va a interesar, ¿no? Va a ser muy feo. Y una mujer hermosa que es necia, que no es sabia, pues también no va a ser atractiva, aunque su físico lo sea. Entonces usa esta comparación. Y si se dan cuenta, pues está expresando la misma idea, ¿no? Entonces, pues ahí están estas 4 formas de hacer paralelismo. Entonces, es importante que tengamos presente esto cuando estemos avanzando en nuestro estudio de proverbios. Van a estar expresados en forma de poesía hebrea y utilizando uno de estos 4 paralelismos. Entonces, pues no lo podemos entender literalmente, o no podemos buscarle dar una explicación a cada frase, porque esa frase muchas veces pues está complementándose con la otra, ¿no? Entonces tenemos que entender la idea general de las dos frases. Y se utilizaba esto porque el estilo de paralelismo puede servir para la memorización. Probablemente para enseñar los proverbios utilizaban una técnica
de decirle al niño la primera frase y que el niño completara la segunda frase. Por ejemplo, para memorizarse Proverbios 17:22. El maestro o el padre, quien estaba enseñándole los proverbios a los niños, podía decirle, el corazón alegre constituye buen remedio, y entonces el niño recordaba con base al paralelismo que hay y decía, él podía contestar, más el espíritu triste seca los huesos, porque está ahí relacionándose una frase con la otra. Entonces es una buena técnica de memorización. Y entre esos contrastes y esos sinónimos que vamos a encontrar ahí, constantemente vamos a encontrar el sabio con su par, el necio. Ahí está el contraste, el sabio y el necio. El entendido es un sinónimo del sabio y el insensato es un sinónimo del necio. Y entonces está haciendo también ahí el contraste, el entendido contra el insensato. Y luego el humilde de espíritu es igual, es el mismo personaje que el sabio y se contrapone con el altivo. Y luego el justo también es el mismo personaje, el sabio, está usando sinónimos, y la contraparte es el impío, que es el necio. Entonces, muy constantemente se van a estar repitiendo estos sinónimos y estos contrastes. Siempre va a estar, en Proverbios siempre vamos a encontrar ese choque del sabio contra el necio. Y siempre lo vamos a encontrar a lo mejor con diferentes títulos, pero se va a estar refiriendo a lo mismo, al sabio y al necio. Y bueno, estos 4 paralelismos los vamos a ir identificando también en otros tipos en varios tipos de proverbios, porque hay proverbios que son observaciones. Por ejemplo, el 13:17. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Es una observación de la vida diaria, es una observación de gente que es muy altanera, que se cree que tiene mucho dinero, que se cree muy importante, pero que en realidad no tiene nada, en realidad no tiene riquezas y se comporta como si fuera. Y hay quienes en realidad sí tienen riquezas, pero son humildes y se comportan como si no lo tuvieran, no lo andan presumiendo. Entonces esa es una observación que el que escribió ese proverbio, en este caso Salomón, Salomón hizo esa observación con los ricos, ¿no? Y con los pobres, que sucede esto. Entonces simplemente es una observación y es un tipo de proverbio, una observación, pero si se dan cuenta está el paralelismo de antítesis en este caso. Está contrastando los ricos que no tienen, los que pretenden ser ricos y no tienen nada, y los que sí tienen, pero que pues actúan como si no tuvieran. Hay un contraste ahí, una antítesis, un paralelismo, y encaja en la sección de proverbios que son observaciones. Luego hay otro tipo de proverbios que son didácticos, es decir, que enseñan algo, enseñan cómo comportarnos. En este caso pongo el ejemplo del 14:1. La mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Entonces está dando una enseñanza. Si quieres edificar tu casa, tienes que ser una mujer sabia. Es una enseñanza ahí, es un proverbio didáctico. Y ahí pues se puede observar también el paralelismo, también de antítesis. La mujer sabia edifica la casa, es la idea, y expresada en otras palabras, de antítesis, más la necia con sus manos la derriba. Es el contraste, pero está expresando la misma idea, ¿no? Y la enseñanza es, sé sabia. Hay otro tipo de proverbios que son de amonestación o de exhortación, que obviamente la amonestación y la exhortación es un llamado de atención, ¿no? Entonces, el 30:10 dice, no acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. En este caso, pues vemos ahí un proverbio que yo creo que entraría en el paralelismo de complementar o de complemento. No acuses al siervo ante tu señor, y el complemento es, no sea que te maldiga y te lleve y lleves el castigo, ¿no? Pero es una exhortación, la exhortación de no acusar al siervo ante el Señor. Entonces es otro bloque, es otro tipo de proverbios. Hay otros más que son numéricos. El 30 del 18 al 19 dice, 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. Está ahí enumerándolos y luego va a decir cuáles son esas cosas.
el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar, y la cuarta, el rastro del hombre en la doncella. Entonces, ese es un proverbio numérico, cuando está ahí haciendo un listado, y si ustedes han leído el proverbio se van a dar cuenta que hay varios ejemplos de este tipo. Hay otros que son preguntas retóricas, que yo ya he explicado en otras ocasiones lo que es una pregunta retórica. Se espera una respuesta en concreto de esa pregunta. Ya está ahí la respuesta a la pregunta. Es la respuesta obvia. Por ejemplo, el 34 dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Entonces, pues ahí tendríamos que leer el contexto para saber a quién se está refiriendo. Obviamente la respuesta es Dios, ¿no? ¿Quién subió al cielo y descendió? Pues Dios. ¿O quién encerró los vientos en sus puños? Dios. Pero tendríamos que leer el contexto, porque si está tratando de decir que es Dios, pues obviamente esa es la respuesta. Pero si está tratando de traer humildad a la persona, pues la respuesta es nadie. Nadie ha podido subir al cielo. Nadie de los humanos ha podido subir al cielo y descendido. Ninguno de los humanos ha podido encerrar el viento en sus puños. Ahí tendríamos que ver el contexto, pero ahorita, como les repito, no vamos a explicar el contexto ni el significado de cada proverbio, sino simplemente el tipo de proverbios, ¿no? En este caso, son preguntas retóricas, que ya el contexto nos ayudaría a entender la respuesta, pero la respuesta es muy obvia. Y hay otros, en la última sección, el último tipo de proverbios son proverbios anecdóticos. En el caso del capítulo 7, pues no lo pongo porque tendríamos que leer todo el capítulo, pero en el capítulo 7, Salomón dice que él se asomó por la ventana y vio a un joven insensato. Y luego ese joven insensato se encontró en la esquina con una prostituta, y la prostituta lo llevó a su casa porque su marido no estaba, y entonces pues lo sedujo, y entonces pues lo llevó a cometer fornicación. Es una anécdota que nos está contando ahí Salomón, algo que dice ahí: se asomó por su ventana y vio cómo sucedía todo esto, ¿no? Entonces es una anécdota, pero también está tratando de darnos una enseñanza a través de esa anécdota. Entonces, no importa en qué categoría caiga cada proverbio, ni cuál sea su paralelismo, siempre nos va a estar tratando de dar un consejo, siempre nos va a estar tratando de dar una enseñanza detrás de esa expresión, que generalmente son una o dos frases, pero aquí ya veíamos ejemplos que no son muy comunes, pero que encierran más frases, ¿no? El caso del 30, 18 al 19, el caso del 34 y el caso del capítulo 7, que es toda una narrativa, pero generalmente van a ser una o dos frases. Entonces, ¿cuál es el lugar y la importancia de Proverbios? Esto nos va a dar también una pauta para comprender los proverbios. Jeremías 18:18 dice: y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid, irámoslos de lengua y no atendamos en ninguna de sus palabras. Está haciendo aquí una división de tres, o más bien tres divisiones. Tres divisiones. La ley no faltará al sacerdote. Los sacerdotes pues obviamente estaban encargados ahí del templo y necesitaban de la ley que Dios le dio a Moisés. La ley pues nosotros entendemos, ¿no? Que era todos los mandamientos que el pueblo tenía que cumplir. Y no había opción, ¿no? Era como que los tienes que cumplir, son los mandamientos de Dios, y el sacerdote estaba encargado de enseñarlos al pueblo. Pero luego viene la segunda división, que es el consejo al sabio. Ahorita regreso aquí. Y luego la tercera es la palabra al profeta. También nosotros conocemos la labor de los profetas, ¿no? La labor de los profetas era amonestar al pueblo, era hacer que el pueblo regresara a la senda de Dios, a los caminos de Dios. Cuando el pueblo se descarriaba, un profeta se encargaba de hacerles saber que estaban pecando, tenían que arrepentirse. Y bueno, también hubo profetas
que hablaron acerca de la venida del Mesías, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el caso de Isaías, unos 720 años antes del nacimiento de Jesús, él ya había profetizado el nacimiento de Jesús. El caso de Miqueas también, igual, Miqueas es contemporáneo de Isaías. Él ya había profetizado que el Salvador iba a nacer en Belén. Pero en realidad, aunque sí hablaron acerca del futuro, el trabajo del profeta era amonestar al pueblo, hacerles saber que estaban pecando y decirles que se arrepintieran. Pero en medio de esos dos está esta parte que dice, ni el consejo al sabio, la parte de consejería. Y ahí es donde entra Proverbios. Proverbios entra en esa sección, en esa división de el consejo al sabio. El sabio tenía que dar consejos. Entonces los proverbios son consejos para asuntos difíciles de la vida que no están directamente cubiertos por la ley o por los profetas. Es decir, Proverbios no es un libro de la ley, no son mandamientos como en el caso de Levítico. Proverbios tampoco es un llamado al arrepentimiento, ni tampoco es una profecía acerca del futuro, como el caso de Isaías. Proverbios más bien son asuntos cotidianos, como te decía hace rato, asuntos de la vida diaria, asuntos en los que nosotros estamos expuestos y que Proverbios nos va a dar consejos para evitar caer en ese tipo de cosas que a diario enfrentamos. Entonces sugiere, y aquí quiero hacer énfasis en esto, sugiere que el hombre que es sabio, es decir, el hombre que obedece a Dios, el hombre justo, puede vivir más, puede prosperar, puede experimentar el gozo y la bondad de Dios. Pero quiero que entendamos esto, simplemente está sugiriendo y puede ocurrir, no es una ley como tal, no es una promesa de parte de Dios que si haces lo bueno vas a prosperar, que si te partes de tal forma vas a tener riquezas, porque muchos proverbios están escritos de esa forma. Por ejemplo, creo que hay un proverbio que dice que el justo no le sobrevendrá ningún mal. A lo mejor son diferentes palabras, pero está expresando esto. Al justo no le sobrevendrá ningún mal. Y si nosotros lo agarramos como promesa, nos vamos a decepcionar porque a los justos sí nos puede llegar a pasar una enfermedad, un accidente. En el caso de los personajes bíblicos, encontramos a Job, por ejemplo, que era justo y todo lo que le aconteció a Job, ¿no? Entonces un proverbio no está dando una ley, no está dando una promesa, sino que está dando un consejo. Y en el caso de los proverbios, como veíamos, es un lenguaje poético. Entonces nos tiene que ayudar ese entendimiento de que es un lenguaje poético, porque el lenguaje poético no expresa una verdad así como tal, sino simplemente está expresando una idea, está expresando algo más allá de lo que se está diciendo con esas palabras. Entonces, los proverbios no son promesas, son consejos. Entonces aquí lo escribo de esta forma. Los proverbios son, perdón, no son, ahí me faltó el no son promesas absolutas. A veces tienen sus excepciones debido a la incertidumbre de la vida y la naturaleza caída del hombre y del mundo. Entonces, cuando nosotros estudiábamos Eclesiastés, ustedes recordarán que una sección de Eclesiastés decía el predicador, pero vi que hay justos que les acontece como si fueran injustos y que son injustos que les va bien como si fueran justos. Y también esto es vanidad, decía el predicador, ¿no? Hay justos a los que les va mal y hay injustos a los que les va bien. Y entonces Proverbios es una mentira. Pues no, no es una mentira, pero no es una promesa, simplemente es un consejo. Y es más probable que te vaya bien si te portas de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero en nuestro lenguaje, en el lenguaje propio del mexicano, pues también tenemos ese tipo de expresiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos un dicho que dice, al que madruga, Dios la ayuda, ¿no? Y la idea detrás de esa frase es decir, si te levantas temprano, pues vas a aprovechar bien el día, te va a ir bien, lo vas a aprovechar para más, te va a dar tiempo de dedicarle más tiempo a esta cosa, organizarte bien y entonces te va a ir bien, ¿no?
pero no siempre al que madruga pues le va a ir bien. Hay personas que a lo mejor se la pasan madrugando y tienen un trabajo que no es muy redituable, ¿no? Y que sin embargo tienen que tener ese trabajo y tienen que madrugar para conservar ese trabajo, pero no les está yendo muy bien, que digamos. Pero nosotros tenemos ese dicho que pues está expresando a lo mejor una verdad, pero no una verdad absoluta. Si es cierto, vas a aprovechar mejor el día, si es cierto, te vas a poder organizar mejor, pero no precisamente al que madruga le va a ir siempre bien. Entonces, algo así son los proverbios, ¿no? O a lo mejor nosotros tenemos frases como, no, no, échale ganas, dedícate y vas a ver que te va a ir muy bien. Por ejemplo, en un examen, ¿no? Tú aplícate y vas a ver que te va a ir muy bien en el examen. Y ahí está la persona aplicándose, estudiándose y al final obtiene un 6 en el examen. ¿Qué falló ahí? Pues no, a lo mejor no se aplicó de la manera correcta o a lo mejor hubo una sorpresa en el examen, no sé. Pero aunque es cierto que si te aplicas, pues vas a obtener, pues tienes más posibilidades de obtener mejores notas, no siempre es una realidad. Entonces hay excepciones y en el caso de proverbios también, no es una ley absoluta, va a haber excepciones. Sí hay muchas posibilidades de que se cumpla lo que dice proverbios, pero va a haber excepciones en las que no se cumpla y eso no quiere decir que proverbios sea una mentira o que Dios, la palabra de Dios esté mintiendo. Pero lo que pasa con proverbios es que dan reglas sin mencionar las excepciones, porque son expresiones poéticas que buscan llamar la atención. Entonces, pues sería muy complicado para el que escribía proverbios decir un proverbio y ponerse a explicar ahí todo lo que conllevaba ese proverbio y todas las ocasiones en las que ese proverbio no se iba a cumplir como tal, porque la idea de un proverbio es que sea corto, que sea de una o dos frases que expresen con sencillez una verdad. Entonces, el que escribía proverbios no se podía poner ahí a dar explicaciones, ¿verdad? Tenía que ser muy corto y tenía que llamar la atención. Como les decía hace rato, en nuestro lenguaje nos llama la atención cuando una frase rima. Eso es algo que a nuestro oído le capta la atención, ¿no? En el caso de los proverbios, a la gente aquel entonces le llamaba mucho la atención estas comparaciones, le llamaba mucho la atención estas frases sencillas. Si alguna vez han leído el libro de los jueces, la historia de Sansón, hay una fiesta ahí en donde está Sansón y Sansón les empieza a hablar de forma enigmática a los filisteos y todos los filisteos están ahí haciéndoles ruedas porque era lo que les llamaba la atención, ese tipo de lenguaje, ese tipo de expresiones. Entonces un proverbio perdía todo el sentido si se ponían a dar explicaciones, porque ya dejaría de ser un proverbio, ya no sería un proverbio. Para ser un proverbio tiene que ser una sentencia que se resuma en una o dos frases. Entonces, por eso a veces vamos a encontrar proverbios que a lo mejor decimos, yo estoy haciendo esto y no me está pasando lo que dice el proverbio porque hay excepciones, porque no es una ley en absoluto ni es una promesa absoluta, es una expresión poética para dar un consejo. Y además, otra cosa a considerar es que Proverbios está dentro de los términos del antiguo pacto. Estaban vigentes, por ejemplo, los pactos davídicos, el mosaico, el pacto de Abraham, el de Noé, pero principalmente el mosaico. En el pacto mosaico, Dios hizo un pacto con su pueblo en donde les decía, si ustedes obedecen mis leyes, ustedes serán la niña de mis ojos, mi especial tesoro, les va a ir muy bien, pero si desobedecen, entonces yo voy a permitir que otras naciones los conquisten, yo voy a permitir que les vaya mal. Proverbios está escrito dentro de ese pacto. Entonces, a lo mejor nosotros podemos leer un proverbio y luego leer la historia del pueblo de Israel y decir, pero no está cumpliendo Dios con este proverbio. La razón es porque ellos no estaban cumpliendo con el pacto. Entonces, aunque el proverbio exprese una verdad, en la historia bíblica muchas veces no se cumple ese proverbio porque el pueblo no estaba cumpliendo con el pacto que Dios había hecho. Y el pacto era ese. Hay muchos pactos que son incondicionales. Por ejemplo, el pacto que hizo Dios con Abraham, haré de ti una gran nación, era incondicional.
el pacto que Dios hace con Noé de que nunca más va a destruir la tierra con agua es incondicional. Pero el pacto de Moisés, el que hizo con Moisés, era condicional. Ustedes hagan esto y yo los voy a bendecir, pero si no hacen esto, entonces yo voy a permitir que les vaya mal. Entonces muchas veces encontramos ejemplos ahí en la Biblia de hombres que les va mal, pero porque estaban incumpliendo con el pacto mosaico, y entonces el proverbio no se puede cumplir bajo bajo esa circunstancia. En nuestro caso, las bendiciones ya no llegan por cumplir con un pacto mosaico, porque Jesús vino a cumplir la ley. En él es cumplida toda la ley, y ahora nuestras bendiciones las obtenemos gracias a que Jesús ha cumplido la ley. Pero entonces, ya nosotros no podemos decir, voy a obrar bien para que me vaya bien, para obtener la bendición de Dios, porque la bendición de Dios la obtenemos a través de Jesús. Entonces, sí es cierto que la Biblia nos dice que fuimos llamados a hacer buenas obras, pero eso no quiere decir que fuimos llamados a hacer buenas obras para obtener bendición. Entonces, a veces los proverbios no se pueden cumplir en nuestra vida porque nosotros no estamos bajo el pacto mosaico. No estamos bajo esa promesa de Dios de que si oramos de tal forma, nos va a ir de tal forma. Ya no estamos en bajo ese pacto. Hay otros pactos que nosotros seguimos pues gozando, como el pacto de Noé, de que ya Dios no va a destruir la tierra, ¿verdad? Entonces, el nuevo pacto, claro que el nuevo pacto se hace con la sangre de Jesús, pero ya no estamos bajo el pacto mosaico, entonces no podemos esperar que Dios responda a nuestras vidas y a nuestros hechos de acuerdo con lo que está escrito bajo el pacto mosaico. Sin embargo, hay principios, obviamente, que obtenemos de proverbios y que nos van a ayudar bastante. Entonces, debemos reconocer entre una promesa y un proverbio. En la promesa hay una obligación, en el proverbio hay un principio. Si Dios prometió algo y no lo cumple, entonces sí, Dios está fallando, pero Dios nunca falla. En el caso de los proverbios, Dios no ha prometido nada. Es un principio que obtenemos de ahí. Es un consejo que se nos está dando. Y entonces, pues va a haber excepciones a la regla. La regla es que suceda eso que está ahí en Proverbios, pero va a haber excepciones a la regla, y muchas veces en nuestra vida vamos a experimentar la excepción a la regla, ¿no? Sin embargo, pues debemos de obtener el principio básico de ese proverbio y obtener el consejo que nos está dando ese proverbio. Y entonces también tenemos que reconocer que hay proverbios que se aplican en cierta situación de la vida y hay otros que se aplican en otra situación. Por ejemplo, hay un proverbio que dice, no respondas al necio. E inmediatamente el versículo que sigue dice, responda al necio como se debe. Entonces pareciera ahí una contradicción. ¿Le respondo al necio o no le respondo al necio? Hay proverbios que se aplican en una situación de la vida. Hay veces que sí se le tiene que responder al necio. Hay veces que es preferible no responderle al necio. Entonces, debemos encontrar la sabiduría que hay detrás de ese tipo de proverbios. No se está contradiciendo, simplemente que uno de esos consejos aplica en cierta situación, uno de esos proverbios aplica en una situación distinta. En los proverbios podemos contemplar la mente de Dios, su persona, sus atributos, sus obras y sus bendiciones. Como les decía hace rato, hay proverbios que no podemos esperar que se cumplan al pie de la letra porque vivimos en un mundo caído. Pero en los proverbios podemos encontrar la mente de Dios. Y yo estoy seguro que si no existiera la caída, si no viviéramos en un mundo caído, todos íbamos a prosperar, así como dice Proverbios, porque todos íbamos a ser justos y el justo prospera, pero en un mundo caído el justo no siempre prospera. Pero ahí podemos conocer la mente del Señor, podemos conocer cómo sería quizás la vida si no hubiera caído el hombre, si no hubiera pecado. ¿Cómo sería la vida del hombre? Una vida más bendecida, una vida más próspera, una vida, de hecho, el hombre no estaba diseñado para morir. Y en Proverbios encontramos que si actuamos de tal forma, es probable que nuestros días se alarguen.
pero la idea original era que nuestra vida ni siquiera se acortara, que fuéramos inmortales. Entonces, ahí podemos conocer la mente de Dios y quizás un poco de cómo sería la vida si no existiera el pecado. Y entonces los proverbios nos sirven para conocer la persona de Dios, sus atributos, sus obras y también cómo Dios nos quiere bendecir. Entonces, es un libro muy, muy bueno, el libro de Proverbios, que tiene los siguientes propósitos: hacer que los hombres contemplen el temor de Dios, como número uno, contemplen el temor de Dios, y como número dos, vivan por su sabiduría. Como les repito, va a ser muy constante el llamado a ser sabios, pero la sabiduría la obtenemos de contemplar a Dios y de ejercer el temor o la honra a Dios. Entonces ese es el propósito de Proverbios, que contemplemos el temor de Dios y que vivamos por sabiduría. Proverbios llama al hombre a vivir como el Creador quiso que viviera cuando hizo al hombre. Entonces, como te decía hace rato, en Proverbios podemos conocer la mente del Señor, podemos conocer sus deseos de bendecirnos también y cómo él quisiera que nosotros viviéramos cuando fuimos creados. Y este llamado se va a expresar de forma ingeniosa o memorable. Entonces, Proverbios va a utilizar muchas imágenes, porque un proverbio es como colocarte una imagen en la cabeza y que de esa forma aprendas. Por ejemplo, a veces Proverbios va a hablar de un león, ¿no? Y va a decir, Proverbios, dice el perezoso: hay un león en las calles, mejor no voy a salir. No estoy parafraseando, pero es algo así la idea, ¿no? Del proverbio. Hay un león en las calles, no puedo salir, mejor no voy a salir. Pero está expresando esa idea del león, te está poniendo una imagen en tu cabeza para que entiendas al perezoso, cómo el perezoso inventa excusas, excusas ridículas en ese caso, ¿no? ¿Cómo va a estar un león en la calle? No es cierto, simplemente es una excusa que está poniendo el perezoso. Y entonces incluso a veces pareciera que es un poco en tono de burla, incluso lo que veíamos hace rato, la mujer hermosa pero sin sabiduría es como una joya en el hocico de un puerco, está expresando ahí una forma un tanto de burla, ¿no? Pero te está poniendo una imagen en la cabeza. O sea, al hacer ese comparativo te está poniendo una imagen en la cabeza y si tú te imaginas un cerdo, no sé tú cómo te lo imagines, pero yo me imagino casi que un jabalí, un cerdo con unos colmillos muy grandes, ¿no? Todo embarrado de lodo y que tiene ahí en uno de esos colmillos que le salen, está justamente ahí el anillo o la cadena. Y entonces, pues, es como una imagen muy, muy ingeniosa, ¿no? Es una imagen que te queda grabada y entonces dices, pues, así es la mujer, dice el proverbio, así es la mujer hermosa, pero sin sabiduría, la mujer que no razona. Entonces, nos está hablando de contemplar a Dios, nos está hablando un llamado a la sabiduría, nos está llamando a vivir como Dios quiere que vivamos, pero a través de esto, de formas muy ingeniosas, de grabarnos imágenes en la mente y que a través de esas imágenes pues podamos conocer la sabiduría. Y finalmente el texto clave que encontramos en Proverbios es el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y bueno, esa es la introducción al libro de Proverbios. Yo creo que esto ya nos da la pauta para ahora sí poder empezar con el libro y poder entender los proverbios. Porque como bien expresaban algunos de ustedes en un principio, pues a veces cuesta un poquito de trabajo. La primera lectura de proverbios, si la hacemos sin entender todo esto que acabamos de platicar, pues va a ser una lectura a lo mejor un poco sin provecho porque no vamos a entender totalmente lo que está diciendo ahí. Pero ahora que tenemos pues todas estas herramientas ya podemos empezar con el estudio y pues empezaremos la siguiente vez que nos veamos. Por lo pronto pues terminamos con esta introducción.